Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. Antes de presentarles el entrevistado en el día de hoy, quiero saludar a nuestro auspiciador, VisaFork. ¿Qué es lo que es VisaFork? Yo les voy a contar. VisaFork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si podrías calificar una visa en países tales como Italia, España o Estados Unidos. Estoy solo nombrando algunos de los países. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFork te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas para resolver todas tus dudas migratorias. Tiene otros servicios, cuales también te pueden realizar la tramitación de tu visa o la ejecución de inversión en el extranjero. Si los quieres contactar directamente, escribe a info@visafork.com o entras a la web a visafork.com. Ahí en nuestra pantalla se está desplegando un código QR que también lo puedes descargar y contactarse directamente con abogados migratorios que son especialistas. Estas cosas no se hacen con cualquiera. Consulte en VisaFork. También les quiero recordar, si nos quieren apoyar y así también apoyar al periodismo independiente, lo pueden hacer a través de Patreon y próximamente Flow. También lo hacen suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o Spotify, haciendo clic en suscribirse. Para contactarnos directamente, para hacer comentarios, sugerencias, alguna sugerencia también de entrevistados o de auspicios, nos pueden escribir a nicolperiodistachile@gmail.com. Ahora sí, les presento al entrevistado en el día de hoy. Vamos a estar conversando con Jorge Burgos, demócrata cristiano. Hoy pertenece también a Amarillos por Chile, ex ministro del Interior. Tenemos muchísimos temas que tratar. La nueva propuesta de constitución a 4 días del gran plebiscito, la detención de Yaitul desde el punto de vista de la seguridad y si puede o no afectar el resultado del domingo, y la posición de la democracia cristiana el 5 de septiembre. Aquí nos vamos con la entrevista. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Jorge Burgos, quien ya está en pantalla con nosotros, y nos vamos directo a la entrevista. Jorge, ¿cómo ves tú la campaña del rechazo ya a 4 días previo al plebiscito del 4 de septiembre? Bueno, mira, yo creo que ha sido una buena campaña porque ha sido capaz de poner en debate el tema central al que somos convocados los chilenos, las chilenas, ahora, el próximo domingo, que es a tomar nuestra decisión respecto del texto constitucional que nos propuso o nos propone la Convención Constitucional. Y yo creo que se ha podido poner en debate con fundamento las dificultades que tiene ese texto, los inconvenientes graves que tiene, lo complejo que es para el futuro si se llegara a aprobar. Y creo entonces que desde esa perspectiva la campaña ha apuntado lo que había que apuntar, es decir, votar informadamente y en el caso de que no somos partidarios de rechazo, dar los elementos que demuestran las dificultades, las debilidades que tiene la propuesta, y pareciera que las predicciones, las encuestas, los estudios de opinión indican que una mayoría importante, no sé en cuánto irá a terminar, pero más del 50%, todo indica, de los que concurran a votar habrán tenido en consideración esas cuestiones y votarán rechazo. Eso es lo que dicen todos los estudios de opinión. Sí, claro. Obviamente que los estudios de opinión se pueden equivocar, como se han equivocado, y otras veces muchas le han acertado, pero llama la atención, normalmente estos procesos, Nicole, de buscar fórmulas para dictar una nueva constitución, que muchas veces van acompañadas con un plebiscito de salida. Si uno mira los ejemplos mundiales, es muy raro que haya un voto negativo. Normalmente son votos positivos por distintas circunstancias, más todavía si el proceso en Chile comenzó con una adhesión tan masiva de casi exactamente el 80%. Somos muchos los que concurrimos con el voto positivo
en la oportunidad correspondiente, en el entendido que era bueno para Chile tener una oportunidad de un buen debate que nos diera una ley fundamental eh, que acompañe el desarrollo del país, el desarrollo jurídico, el económico, el cultural, por los próximos 20, 30, 40 años. Desgraciadamente eso no sucedió y se ha producido esta cosa extraña, que hoy día haya un importante número de chilenos, chilenas que van a decir no, que van a decir rechazo. Me acordé, ahí en tu respuesta tengo varias otras preguntas, pero me acordé del proceso en Colombia, el proceso de paz que llevó adelante Santos, donde también se le dijo que no. Sí. A propósito de lo que tú comentabas sobre las respuestas positivas de los plebiscitos. Sí, ese era un plebiscito distinto porque no se refería a un texto constitucional. Colombia antes había hecho el 91, sí. Un proceso donde tuvo una inmensa mayoría el proceso constitucional colombiano, el venezolano, con todas las dudas que uno pueda tener de cómo funcionó ese plebiscito, el ecuatoriano, por decir o señalar los últimos, ¿no es cierto?, los que han sido sometidos a ratificación popular, porque hay otros procesos constitucionales más bien ochenteros en Europa continental que fueron discutidos en el propio Parlamento o en las Cortes, como el español. Hay distintas fórmulas, pero normalmente cuando hay referéndum, me refiero a los países democráticos, hay respuestas positivas. No me refiero a las dictaduras donde siempre hay respuestas positivas a los plebiscitos, salvo excepciones honrosas como fue Chile el año 88. Jorge, tú me hablabas de la campaña. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en realidad, yo entiendo que el rechazo, lo he visto en la franja y también en algunas entrevistas, ha intentado poner el texto y explicar por qué se rechaza, por qué el texto es malo en realidad, para hacerlo en simple. Pero en las últimas semanas, y sobre todo el fin de semana pasado, uno podría concluir que en realidad todo tiene que ver con las emociones y con simbolismo. Algunos plantean que el rechazo hoy pareciera ser, no lo dicen en connotación negativa, sino que más bien positiva, tomó el camino de defender los símbolos patrios, de los emblemas nacionales. ¿Ha sido difícil poner el texto al medio y discutir sobre la conveniencia o no para este país de la propuesta? Sí, yo creo que ha costado un poco porque han habido ciertos lugares comunes que han venido a veces de los partidos, muchas veces los partidos de la prueba. En algún momento a mí me tocó incluso una vez enfrentar a una diputada del Frente Amplio en un programa de televisión en que hace 4 o 5 meses la tesis era que no había otra respuesta válida que decir apruebo. No había otra respuesta viable que decir apruebo, lo que es absolutamente contrario a todo sentido común y contrario al propio texto, porque el texto y el procedimiento constitucional que elegimos terminaba con este plebiscito de salida, donde los chilenos tenemos legítimamente la capacidad de decir apruebo o rechazo. En consecuencia, darle una connotación de inviabilidad al rechazo me parece equivocado, falso y profundamente antidemocrático. Dicho eso, claro, en las campañas suelen producirse momentos complejos, como dices tú, que tienen más que ver que con el contenido, sobre todo en un plebiscito que es de contenido, con emociones, con sensaciones, con reacciones. Que este fin de semana, claro, tuvo de eso y el desprecio a una cuestión que para los chilenos produce emoción para la inmensa mayoría, y produce cariño para la inmensa mayoría, que es la bandera, como ocurre en buena parte de los países, por lo demás, no es una particularidad de Chile, fue maltratado, y de alguna manera ese maltrato, aunque este último maltrato fue mucho más soez, mucho más ordinario, mucho más brutal, con muchas connotaciones, incluso repudiado por gente que está con el apruebo, como era lógico, de alguna manera se liga con el comienzo de la convención. Y hubo un spot ahí en la franja del rechazo que yo lo vi, en que había como una cosa muy bien hecha desde el punto de vista de la bandera, de nuestro himno patrio, otro símbolo, que se relacionaba con el primer acto público de la convención, donde hubo también un menosprecio a nuestro himno patrio.
y que yo creo que le ha hecho mal a esa opción, porque más allá de las diferencias que tengamos y del legítimo debate respecto del país que queremos, que es un debate legítimo y cada uno puede tener sus posiciones con fuerza, hay ciertos valores, ciertas cuestiones que son partes de la identidad de Chile y que no pueden ser maltratados, gobierne quien gobierne, porque son las cosas simbólicas que nos unen. ¿No te parece curioso que en octubre del año 2019 la bandera, edificios patrios y también nuestros símbolos patrios y nacionales fueron maltratados? Pero el ánimo, al parecer, no era de defenderlo. Ahora se produce un rechazo transversal. ¿Te parece que hay un cambio de posición? Algunos hablan de cambio en las placas tectónicas, pero en octubre ni siquiera gran parte del Congreso fue capaz de defender los símbolos patrios cuando la bandera se aplastó igual y se hizo lo que quiso con nuestros símbolos. Sin duda, yo creo que hubo un momento en Chile, las fechas que tú señalas, en el 2019, a fines de 2019, donde hubo ¿cómo decirlo? Una catarsis. Un periodo de aceptación de cosas que hoy día, miradas hacia atrás, resultan brutalmente inaceptables y muy negativas para el país. Por un lado está lo que dices tú, maltrato a los símbolos patrios. También hubo un maltrato al mundo del trabajo, al mundo del pequeño empresario, del grande y del mediano, con todo el tema de los actos brutales que hubo contra la propiedad privada. Hubo mucho maltrato a las instituciones, y lo peor que ocurrió, a mi juicio, es que hubo, respecto de muchas personas que están en la política y que son personas, yo no tengo duda, democráticas, y que creen en la democracia, durante un periodo, probablemente a partir de la masividad de ciertas cosas, hubo una tolerancia, a mi juicio, mirada hacia atrás inaceptable, mirada en ese momento también, respecto de la violencia. Yo creo que respecto de la violencia destinada a destruir bienes públicos, bienes privados, atacar a la fuerza pública, claro. Ahí no pueden haber dos opiniones. Yo creo que siempre una sociedad, gobierne quien gobierne, el tipo de gobierno que tengamos, siempre tiene que haber un repudio incondicional a la violencia. Cuando surgen opiniones de entendimiento de la violencia, de explicación de la violencia, de entenderla, que hay causalidades originarias o basales que la justifican, creo que realmente se le hace un grave daño a la convivencia. Y eso me parece que está siendo mayoritariamente reprochado como un mal momento del país. Sí, después te voy a hablar de Amarillo, porque me parece que Amarillo, comenzando por Christian Barken, tiene un rol súper importante, empezar a cambiar esta dinámica que se empezó a formar en Chile en octubre del año 2019 y intentar en un principio poner paño frío. Pero antes de eso, te quiero preguntar con respecto a por qué esas personas que tú me dices que no te cabe duda que eran democráticas, no rechazaron la violencia y no rechazaron lo que se estaba tejiendo en las calles. ¿Fue por miedo? ¿Fue por intentar ganar un espacio? ¿Fue por intentar votar el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Por qué lo hicieron? Si las convicciones en torno a la democracia no deberían ser tan laxas, ¿no? Sí, yo creo que todavía es muy temprano para buscar así con determinación las causalidades, pero hubo de todo. Probablemente hubo algunos sectores que intentaron defenestrar al presidente Piñera usando a veces vías constitucionales que fallaron, o creando las condiciones para que tuviera que renunciar, cuestión que a mí me parecía muy antidemocrático y que de haber resultado iba a incluir a Chile en un club de países que no son pocos, sobre todo en nuestro continente, subcontinente, donde los presidentes democráticamente elegidos no pueden terminar sus periodos. De ese club a veces es difícil entrar, pero también es muy difícil salir, así que afortunadamente no ocurrió. Hay otras personas que yo creo que se motivaron por la masividad de los actos, otros buscaron justificaciones sociales. En fin, de repente se producen ambientes en los países súper complejos. No es primera vez que pasa en Chile. Durante mucho tiempo en Chile hubo personas
que yo creo que eran democráticas en su origen, pero que sin embargo, ocurrido el golpe militar del 73, personas que venían de la democracia justificaron durante muchos años la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, hay momentos complejos en las sociedades donde no es tan fácil librarse de ambientes, de situaciones que empujan a la masa. Lo importante, a mi juicio, es que exista siempre un sector de la política, de la cultura, de donde sea, que diga, no, momentito, este no es el camino, yo me opongo a esta cuestión. Y creo que eso en Chile ha servido, por lo menos en esta última pasada, para salir rápidamente de la lógica octubrista, que la violencia permitía o permitiría un mejor país. Jorge, pero siguiendo la línea octubrista y de la violencia, todo este proceso constituyente, a tu juicio, ¿no fue producto de un proceso revolucionario en el cual se entregó el proceso constituyente para calmar los ánimos, es decir, se le entregó un poco en respuesta a la violencia? ¿O te parecía que era legítimo empezar un proceso constituyente en ese? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque para irnos para atrás ya no vale mucho la pena, pero porque si ganara el rechazo, no veo, hay muy poco, el Partido Republicano, pero muy poco diciendo, bueno, pongamos una pausa, ¿por qué tenemos que seguir en el proceso constituyente entendiéndolo, si es que tú lo entiendes así, que fue producto de la violencia que se vivió en octubre? A ver, ahí a mi juicio la respuesta no es unívoca, no es una respuesta así precisa, absoluta. A ver, hay que hacer un poco de historia. Yo creo que en Chile se pagó una consecuencia muy compleja y de malos efectos por el hecho de durante mucho tiempo, por lo menos una década completa, negarse, un sector de la política chilena, negarse a buscar fórmulas para una nueva constitución. Eso yo creo que se pagó caro. La respuesta siempre era no, pero si la constitución no figura en las prioridades de la gente. Y puede ser que los chilenos manden todos los días cuando se suben al metro y cuándo irán a dictar una nueva constitución, pero está inmanente que el texto tenía un problema de legitimidad originaria que no había sido resuelta por la profunda reforma del 2005. Y hubo varios intentos, me tocó a mí cuando yo era un político más activo participar en algunos, de buscar fórmulas de reformas estructurales pendientes. Pero hubo una negativa de un sector de la política importante, democrático importante, que es la derecha o centro-derecha, que en este periodo que yo te hablo ha gobernado 2 veces. Y mientras gobernó, se negó sistemáticamente a estas nuevas reformas o a una nueva constitución. Y eso yo creo que se pagó un costo por eso, por esa ceguera de no entender que era indispensable. Dicho eso, también creo que los procesos constituyentes en muchas partes del mundo, y Chile no es una excepción, suelen surgir después de momentos muy complejos desde el punto de vista político y el punto de vista social. La Constitución del 23 surge después que estaba puesto en tela de juicio la Constitución del Estado chileno. Acuérdate del IRCA y otras cosas. La Constitución del 25 surge después de la crisis del régimen presidencial y el intento de la república parlamentaria. Además, una constitución que se dicta el 25 y entra en rigor solo 7 años después, el 32. Y para qué hablar del texto original del 80, que surge después de un golpe militar. Entonces, es cierto que nuestra historia indica que no las reformas, pero las nuevas constituciones han sido antecedidas, y eso no es necesariamente positivo, de momentos de especial tensión política y cultural. Creo que si tú me dijeras, elige, ¿cómo prefieres que se cree una nueva constitución? ¿En un acuerdo, en un momento de paz política en el Congreso, o después de una revuelta como el 19? Yo prefiero lo primero que lo segundo. Pero no se dio. Y desde esa perspectiva, el acuerdo de noviembre del 2019 tuvo una gracia que no se puede negar, más allá que después no hayan propuesto un mal texto. Tuvo la gracia de que un sector importante de la política dijo, bueno, pongámonos de acuerdo sobre esto para tratar de crear una condición que inhiba
los grados de violencia que estábamos viviendo, y eso es innegable que fue así. Dos cosas le quiero preguntar en una misma pregunta. Belisario Velasco dijo que era una falacia que actualmente nos rigiera la Constitución de Pinochet. Y en esa línea también pregunto, ¿no es mentirle a la gente decirle que si cambiamos la Constitución va a mejorar su vida? No lo digo solo por el texto propuesto ahora, sino más bien si es que ganara el rechazo y continuamos en un nuevo proceso constituyente, que es lo más probable. No es mentirle un poco a la gente diciendo cambiamos la Constitución porque no es legítima y su vida va a mejorar. Sí, yo creo que, primero, que lo que nos rige a nosotros hoy día, que puede estar con problemas, es la Constitución en su texto original dictada en 1980, con reformas profundas el año 89 y con otras más profundas todavía el año 2005, sin perjuicio de otras reformas que han sido muchas. Es probablemente la Constitución de las que hemos tenido la más reformada. No me acuerdo el número, pero ha sido reformada muchas veces. Entiendo, y buena parte fue... Entiendo que yo el otro día leía que queda solo un 20% de lo que fue originalmente la Constitución del 80. Puede ser, no conozco ese estudio, pero no me parece que sea exagerado. Probablemente artículo por artículo queda un porcentaje muy bajo. Yo creo que a tu segunda pregunta, no hay duda que es populismo absoluto decirle a la gente que a partir de la aprobación de un texto constitucional, o el que salga después del rechazo, cualquiera, claro. A partir de la dictación automáticamente va a mejorar sustancialmente su cotidianidad. Eso no es así. Lo que sí es que los textos constitucionales pueden colaborar, pueden ayudar con principios, con elementos fundamentales a que las cosas anden mejor. Una mala constitución provoca problemas en el desarrollo de un país. Una buena constitución debiera tender a ser virtuosa en el desarrollo de su país, pero obviamente que no hay automaticidad. Tampoco la hay en las leyes, en fin. Puede producirte situaciones virtuosas en el tiempo, pero siempre acompañada de un elemento que es central, es el desarrollo del país, el aumento de los derechos, de las garantías, el aumento de las posibilidades de emprendimiento, el aumento de los derechos sociales de segunda generación, en fin, todo eso está absolutamente vinculado, claro, con la norma jurídica que permita el desarrollo, pero también con el desarrollo económico. O sea, a ver, yo no lo sé de memoria, pero entiendo que el artículo relativo a la salud de la Constitución bolivariana de Chávez dice que todos los venezolanos tienen derecho a la salud. Exacto. Todos los bolivarianos venezolanos tienen derecho a la vivienda. Pero resulta que en los últimos 5 años hay 5 millones de venezolanos que han tenido que salir, algunos por razones políticas, pero la inmensa mayoría ya no por vivienda, no por salud, sino que para poder comer y sobrevivir. Entonces ese es un ejemplo claro que el texto resiste todo, pero en cuanto a proposiciones, pero si eso no va acompañado de un desarrollo, eso es letra muerta. Cortito, Jorge, porque los textos permiten todo, por acción u omisión. ¿Tiene riesgos el texto propuesto de convertir a Chile en un régimen autoritario? Digo, por la escasa división de poderes, por la concentración de poderes en el diseño político y también por algunas atribuciones. Se habla de presidencialismo atenuado, pero cuando uno lee ciertas atribuciones que se le entrega al presidente, uno ve que podría hacer ciertos decretos y gobernar en ciertas áreas por decreto. ¿Te parece que el texto nos puede llevar a un régimen autoritario? Sí, yo creo que el diseño del sistema político que se hizo es riesgoso. Probablemente teóricamente un constitucionalista con fundamento tanto de centro derecha o izquierda puede decir no, cumple requisitos democráticos, en fin, a mí me gustaría que fuera otro, pero cumple elementos esenciales. Pero yo sí concuerdo contigo una cosa, que es un texto en esta relación Cámara, o sea, Congreso de Diputadas y Diputados, que es
donde está el fuerte del poder legislativo, pues lo otro es más bien adicional. Y este presidente, con algunas renuncias en algunas cosas, pero con el crecimiento en otras, sí. Si se llegara a dar en un momento dado que en el país el signo político de quien fuera el presidente fuera exactamente el mismo que el de la Cámara de Diputadas y Diputados, yo creo que hay un riesgo. Hay un riesgo porque no va a haber control, porque la suma del poder va a estar demasiado concentrada en personas del mismo signo político, va a haber poco control de las minorías, y a eso si tú lo acompañas a un poder judicial que tal como está pierde autonomía, pierde independencia, entonces el caldo de cultivo con esta normativa para el establecimiento de un régimen que tienda al autoritarismo es muy peligroso. Yo creo que eso es una de las quejas más fundadas de por qué este texto hay que cambiarlo. Voy a tratar de ir redondeando el tema del rechazo porque te quiero preguntar sobre seguridad, no voy a desaprovechar tu ex cargo de ministro del Interior, pero antes de eso, una situación distinta que se ha dado en esta campaña y que me parece que es una novedad y que puede ir rediseñando el mapa político, tiene que ver que en el rechazo se han dado dos grupos, si se lo podemos poner así, que antes se daban solo en la izquierda. Uno son los movimientos ciudadanos, que generalmente antes de este proceso constituyente uno los veía más bien ligados a gremios o movimientos no más AFP, pero surgieron movimientos ciudadanos, por ejemplo, para defender la libertad de elección de los padres en educación, Con mi plata no, que son movimientos, si los quisiéramos posicionar en el mapa político, a lo mejor diríamos serán de centro derecha, pero ahí están los movimientos ciudadanos en la campaña del rechazo. Y el otro factor novedoso es Amarillos por Chile. De ahí donde estás tú, Jorge, y te quiero preguntar, Amarillos por Chile fue la casa para recoger a las personas que no se sentían interpretadas por la izquierda, y si bien todavía se sienten de centro izquierda, no tenían dónde posicionarse. Sí, yo estoy de acuerdo en ambas cosas. Yo creo que durante estos meses de campaña, incluso un poco antes, cuando se discutía la propuesta constitucional, la propia convención, surgió movimientos de carácter social que normalmente en Chile se vinculan más a la izquierda. Acá surgieron movimientos que son ubicados en el centro, en la centro izquierda o en la centro derecha, o que a lo mejor no ni siquiera son ubicables políticamente, pero sí que recogen intereses comunes de mucha gente. Eso fue así, y yo creo que es bueno que sea así, y es bueno que en el proceso que continúa sigan teniendo una voz. La multigremial, estos movimientos que defendían temas muy específicos, es muy bueno que sigan teniendo esa articulación y una voz, porque representan a veces muy fielmente intereses ciudadanos que los partidos políticos no pueden o no saben recoger. Respecto de la pregunta del movimiento amarillo, yo creo que el movimiento amarillo tuvo una gran virtud que fue crear un espacio de encuentro, primero para personas conocidas de la centroizquierda, pero después se transmitió a mucha más gente, donde pudiera con libertad sostenerse, que no obstante venir de un mundo de centroizquierda, de izquierda en algunos casos, había un juicio de reproche fundado al texto que se nos proponía. Y eso creo que abrió un espacio de convergencia muy importante, particularmente si tú tienes en cuenta que los partidos políticos representantes del centro y la centroizquierda no dieron ese espacio, ni la Democracia Cristiana, ni el PPD, ni el Partido Socialista han sido partidos que hayan reconocido como válido que militantes o cercanos a sus partidos tengan un juicio negativo a la propuesta una vez que se conoció. Entonces, esa ausencia en esta etapa ha sido, entre otros, ocupada por Amarillo, después por una que nos una, por otro grupo donde está Felipe Arboe y la Jimena Rincón. Creo que ha sido muy importante el rol que han jugado. ¿Qué deparará en el futuro para ello? Bueno, eso está por verse, ahí yo no tengo tanta claridad. Sí, ahora, en esa línea había una disputa de
quiénes eran más de centro izquierda, y esa disputa se da tironeando desde la campaña del apruebo, es decir, tratar de decir los que son de centro izquierda son del apruebo, no del rechazo. Y acá te quiero preguntar lo siguiente, ¿no te parece que con este plebiscito ya vamos dejando atrás, y quizás este es el último, las antiguas posiciones políticas o el antiguo mapa político del sí y el no y de la concertación? Y si es que ganara el rechazo, se va a producir quizás movimientos políticos y agrupaciones que no estábamos acostumbrados a ver. En primer lugar, hay una falacia diciendo que el que vota por el rechazo es de derecha o Exacto. no puede ser de centro izquierda, porque el rechazo en el peor de los eventos va a estar cerca del 50%, en el mejor de los eventos va a estar en un 60%, y esa nunca ha sido la votación de Chile de la derecha. Entonces, ¿para qué le regalan a la derecha un porcentaje de chilenos porque decidieron ir a votar de una determinada manera frente a un texto constitucional? Entonces eso no tiene ninguna explicación, salvo una campaña pobre de desprestigiar a quienes están por el rechazo. Tu segunda pregunta es cómo esto continúa, ¿no? La reconfiguración, no como si es que con tu mirada política, tú tienes experiencia, ves una reconfiguración, y te lo planteo incluso hablando de la democracia cristiana. Si uno pudiera proyectar el futuro de la democracia cristiana, si ganara el apruebo, uno no sabría dónde quedaría. Me parece que la única opción, y acá te doy una opinión personal, la única opción que tiene la democracia cristiana de seguir subsistiendo y de tener vida propia política es con el rechazo, donde se le produce un espacio donde puede integrar una nueva discusión. Pero con un apruebo, me parece que ahí las posiciones del mapa político, por ejemplo, para la centroizquierda y la democracia cristiana, es bastante más difícil. A ver, yo creo que si gana el rechazo, los partidos del mundo de la centroizquierda van a tener un golpe fuerte, porque va a significar que varias personas, un número importante de personas que normalmente votaban por candidatos de la centroizquierda, y que incluso cuando la centroizquierda en las segundas vueltas desapareció, votaron muchas veces por candidatos, algunas veces por candidatos de izquierda, como fue en el caso de Boric, y algunas veces algunos por candidatos de centro derecha, fue el caso de Piñera, digamos las cosas por su nombre, porque ambos ganaron acompañando votos que no eran propios. Para obtener 55, 54% de los votos tuvieron que hacerlo. La centroizquierda en los últimos 2 torneos electorales, la segunda vuelta, ha estado fuera de la competencia. En consecuencia, el problema de la centroizquierda chilena, el perfil de la centroizquierda chilena es muy anterior al plebiscito del 4 de septiembre. Hay un problema ahí. La centroizquierda no pasa a la segunda vuelta en las 2 últimas elecciones, y ha tenido la gente que vota por la centroizquierda, los partidos han llamado a votar por una determinada persona, pero muchas veces esa gente ha votado por otra. O se ha abstenido, no ha ido a votar. Entonces, obviamente que la centroizquierda en Chile tiene un problema, pero tiene una esperanza, porque el plebiscito, si se gana el rechazo, como yo espero, va a ganarse porque justamente gente como esa le dio la mayoría a gente que era más probable que votara por el rechazo. ¿Cómo articular eso? Ese es un gran desafío. La democracia cristiana, yo espero que lea bien eso y reconozca que fue un error, habiendo tanta gente del mundo de la democracia cristiana, militantes o cercanos, de los que le quedan, que votaron por el rechazo, reconozcan la autoridad de que fue un error llevar a la democracia cristiana a una opción donde su gente no la seguía. Yo espero también que los partidos de centro izquierda también reconozcan que puede ser un error haber dado una señal de absolutamente apoyo al apruebo, habiendo un resultado distinto, y pueda reconstituirse eventualmente, no sé si con todos, pero en algunos, una opción de centro-izquierda. A lo mejor el país, después de vivir gobiernos más, no voy a decir de extremo, porque sería una exageración, pero gobiernos más marcados por posiciones más definitivas de derecha o de izquierda, a lo mejor el país puede mirar, ¿sabe? No eran tan malos los 30 años del gradualismo, no eran tan malos los 30 años de la reforma. Mal que mal, mirá las grandes cifras, fueron buenos años. No mal que mal, bien que bien, fueron buenos años desde el punto de vista del crecimiento, del punto de vista de la inversión, del punto de vista de la obtención de derechos. Faltaron muchas cosas, pero pareciera que el camino mucho más obvio para eso es
el reformismo, el gradualismo, que el intento de arreglar todo de un minuto a otro. Claro, pero fueron en parte los mismos protagonistas de ese periodo de los 30 años que empezaron a criticarlo sumándose a la izquierda, sumándose a las críticas no, por cierto, de Amplio, hubo ¿no? mucha gente que lo peor de la vida es no defender con orgullo lo que has hecho, sobre todo cuando lo que has hecho es bueno. Cuando tú empiezas a arrastrar los pies de lo que has hecho, es muy difícil que te sigan apoyando. Si yo lo único que hago en la última aparición es diciendo que fueron puros pendientes y que todo está por hacerse, o ahora vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes, obviamente yo elijo a la versión nueva, no la versión antigua. Pero si tú defiendes lo que ha hecho, o las virtudes que tiene y las necesidades que hay que hacer, debería ser distinto. Pero yo reconozco que hubo, y déjame hacerme propaganda, fuimos muy pocos los que defendimos lo hecho. Bueno, antes de seguir con las preguntas a Jorge Burgos, yo les quiero recordar VisaFork. ¿Qué es lo que es VisaFork? VisaFork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si podrías calificar a una visa en países como España, Italia o Estados Unidos, solo por nombrar algunos. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFork te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas para resolver tus dudas migratorias. ¿Qué otro servicio te entrega VisaFork? Realizan la tramitación de tu visa o ejecución de inversión en el extranjero. Los puedes contactar en visafork.com o escribir directamente info@visafork.com. Jorge, hablando de la centroizquierda y en la posición que quedó, la Democracia Cristiana le entregó su apoyo a Gabriel Boric sin ninguna condición. Y también en la actualidad, en el plebiscito y sobre la propuesta de nueva constitución, la directiva también dijo vamos por el apruebo, pero también quedando en un terreno de nadie, porque no participa directamente en la campaña del apruebo con la coalición de gobierno y con el gobierno, y más bien queda ahí en un terreno nebuloso. ¿Se ha estado equivocando constantemente la Democracia Cristiana, te parece? Y que a lo mejor un triunfo del rechazo es la oportunidad para volver a resurgir. No, yo creo que la última decisión de las que me nombraste, es decir, haberse jugado a como ir al lugar por el apruebo, fue un grave error, un profundo error, además, muy lejano a lo que, a mi juicio, opina la inmensa mayoría del mundo demócrata cristiano, no solo los militantes, sino que la gente que, aunque ha bajado mucho su votación, todavía vota Democracia Cristiana, o votaría más Democracia Cristiana si le llevaran candidatos más atractivos, a mi juicio, o candidatas más atractivos, pero fue un error grave, y que, como tú señalas, ha colocado a la Democracia Cristiana en una situación imposible, donde no forma parte de las decisiones del apruebo, ni siquiera le invitaron a las reformas del apruebo, porque no es de la coalición de gobierno. La franja ha tenido unos minutos bastante dramáticamente malos, a mi juicio, y creo que ellos mismos se han dado cuenta, porque uno ahora ya no los ve actuando tanto por el apruebo. Yo me acuerdo que hace algunos meses atrás vi un documento de un grupo de abogados. La Democracia Cristiana tiene entre sus virtudes actuales, vigentes, tiene un grupo de profesionales del mundo del derecho muy notable, probablemente como masa de lo mejor que hay en el país. Una parte importante, no todos, una parte importante de esos profesionales están por el apruebo, los constitucionalistas. Sin embargo, entregaron un documento público y a la directiva de la Democracia Cristiana con 15 o 16 críticas profundas al texto. Uno podría decir, ¿cómo pueden estar a favor con esa crítica? Está bien, pero están a favor. Pero esas críticas profundas, uno ha dicho, la Democracia Cristiana va a salir a vocearlas, va a salir a decirlas. No, nada. Es un partido, probablemente aparece como el partido más del apruebo de todos, ¿eh? Y su gente no está por el apruebo. Entonces, algunos han creído que tienen que pasar al Tribunal de Disciplina. Afortunadamente, el Tribunal de Disciplina parece que no le ha dado mucha bola a un expresidente de la República. El único expresidente de la República demócrata cristiano que nos acompaña todavía, Eduardo Frei,
Roy Tagle, pasaron a los dos de los 5 senadores que tienen. Entonces, han cometido error tras error y eso se paga. Yo soy un simple militante de corazón, porque creo que ni siquiera la última vez que me inscribí no me pusieron en los registros, pero me siento demócrata cristiano de toda la vida. Yo creo que la democracia cristiana debiera emprender un camino de reagrupar a la gente, y eso, a mi juicio, dentro de las normas internas de la DC, no pasa por la actual conducción. La actual conducción ya no puede hacer eso. ¿Ah? Jorge, ¿tienes una idea, una noción de qué porcentaje de demócratas cristianos van por el rechazo versus el apruebo? Mira, no tengo... ¿El rechazo? No lo tengo, pero sí tengo ciertos datos. La otra vez un grupo de exdiputados demócratas cristianos, Juan Carlos Latorre y otros, tuvieron la buena idea de buscar exdiputados demócratas cristianos, que fueron diputados como demócratas cristianos, sí. Algunos siguen siendo, los otros no, y juntaron en una semana 32 nombres. Así es. De un universo creo que de 50, algunos no lo ubicaron, otros no pudieron. A mí me llamaron a dar los nombres, un par de personas que fueron, 3, 4 personas que fueron demócratas cristianos y que me dijeron, ¿por qué no me incluyeron? ¿Ah? Entonces, eso es muy demostrativo. Ahí hay demócratas cristianos de todas las posiciones internas, gente bien vinculada al ala más de izquierda del partido, que se llama el chasconismo, y gente más bien tecnócrata del partido, gente que se fue del partido con Adolfo Saldívar, sí. Gente que se fue para la izquierda, y todos han concurrido al rechazo. Entonces, aquí se rompió cierta lógica de que la democracia cristiana se dividía en cuestiones económicas entre sectores más izquierdistas o menos izquierdistas. Acá, la conjunción de personas demócratas cristianas que están por el rechazo rompe esa lógica. Hay de todos los lotes, digámoslo así, ¿no? Sí. Ahora, ¿te parece que Amarillos por Chile podría ser una casa futura para esos demócratas cristianos? ¿Están a puertas de volver a dividirse, de desaparecer como lo que era democracia cristiana? ¿O te parece que al contrario, que ese rechazo les abre la opción de volver a reagruparse? Puede ser lo uno o lo otro. No sabemos. Se requiere definición política. Se requiere definición política. Yo no sé, en la DC se requeriría mucha definición, no sé si va a pasar. Y respecto de Amarillo jugó un rol ahora muy potente. Yo soy firmante Amarillo y de repente he hecho algunas vocerías, pero no soy del núcleo estructural central. A mí me parece que tendría toda lógica, no tengo idea si está pasando, intentar constituir ahí un lugar de encuentro del mundo de la centroizquierda, no solo de ex-DC o DC, sino que también del mundo del PPD y el Partido Socialista. Yo creo que a Chile le hace falta un ayornamiento de un movimiento y ojalá en el futuro partido político de centroizquierda. Yo creo que ese camino es viable y hay que tener ganas, fuerza y convocar a más jóvenes, porque de repente los que estamos más viejitos ya no tenemos las ganas y las fuerzas que se tiene cuando se estaba más joven. Me imagino. Hablemos de seguridad y el caso de la detención de Yaitul, y me voy a hacer cargo de las preguntas que a veces me llegan al programa y también uno ve en la percepción pública. ¿Fue coincidencia el momento en que se detuvo a Yaitul o más bien fue a propósito, se eligió la fecha considerando que estamos a pocos días del plebiscito? Y te lo pregunto, Jorge, porque fuiste ministro del Interior y tú sabes cómo se manejan las lógicas con las policías. Sí, mira, yo trato en la vida de no jugar al que duda, o al que duda de todo. No es bueno, le hace mal a uno en la vida andar dudando de todo. Hay que ser personas de buena fe, hace mucho mejor. Puede equivocarse uno, pero yo lo recomiendo. Mire, Pilar, para que hubiera pasado lo que presume tu pregunta, tendría que haberse no solo
el gobierno de turno ponerse de acuerdo con las policías, sino que también con el Ministerio Público y con una jueza de garantía. Eso es muy difícil. En el mundo que vivimos es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que fue más bien coincidencia, pero fue, más allá del tema de la coincidencia, fue una buena noticia. Es una muy buena noticia y puede, ojalá que no me equivoque, pero puede ser el principio del fin de la impunidad. Más allá de todos los efectos que estamos viviendo y con atentados brutales como el de anoche en Contulmo, uno de los más brutales que hemos tenido conocimiento, eso es un riesgo real, pero los riesgos hay que, desgraciadamente, correrlos. Uno no puede vivir amenazado de no hacer cosas porque puede haber efectos. Y yo creo que el Estado de Derecho en Chile, en esta detención, funcionó. Y cuando digo Estado de Derecho, funcionó el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, recogiendo las pruebas, la Judicatura a través de una jueza de garantía que tuvo la esencia jurídica, pero también la valentía de decir orden de detención, legal la detención, medida cautelar la más intensa de todo. Hay que estar ahí, hay que estar ahí para hacerlo. Y lo encuentro muy, muy, muy valeroso y yo creo que puede ser el principio del fin. Yo creo que incluso, yo que soy un crítico del gobierno, el hecho de haber ampliado la querella en su momento fue bueno también de parte del gobierno, porque nosotros ya estábamos acostumbrándonos a un gobierno que se refería a las pocas personas presas por los actos delictuales en la macrozona como presos políticos o como hechos políticos. Nos empezamos a acostumbrar a un gobierno que su primer acto fue retirar ley de seguridad del Estado respecto al estallido, a un gobierno que hablaba de no militarizar el Gualmapu y no renovó el primer estado de emergencia. Bueno, y hoy día tenemos un gobierno que se querelló por ley de seguridad del Estado, que ha mandado ya 5 amplias prórrogas del estado de emergencia. El paso que viene es dejar de acotarlo y yo creo que va a terminar en eso. Y eso, bueno, me dice, bueno, pero tuvo que hacerlo después que se pegó la cachada en términos chilenos, que lo otro era imposible. Bueno, pero no tuvo que hacerlo. No digas se perdió la cabeza, pues, porque esa frase ya quedó sucia. Por eso me demoré un poco para buscar un sinónimo más folclórico. Y entonces tengo la impresión de que eso es lo central. Nosotros tenemos un problema como país hace muchos años en esto, y hay un aumento, un problema grave, probablemente uno de los más graves. No hay otra forma que enfrentarlo con las armas del Estado de Derecho. Coetáneamente con eso se pueden hacer cosas de otro tipo y hay que hacerlas, pero al delito se lo enfrenta con el Estado de Derecho. Si uno se cruza de brazos, nada bueno puede salir. Voy a recoger lo que dijiste, Jorge, en torno a es una buena noticia la detención de Yaitul. ¿No te parece extraño, puede ser hasta bizarro, un gobierno que no informa al momento de salir a hablar con la prensa el caso de Yaitul y la detención de Yaitul como una buena noticia? Al contrario, la ministra Sichel nerviosa dice no saquemos réditos políticos, el presidente Boric se concentró en el tema de las filtraciones. Para cualquier gobierno democrático debiera ser una buena noticia. No debe ser fácil pasar de la no militarización del Gualmapu a ser un gobierno que aplauda el hecho de que se esté ejecutando el derecho. Me imagino que psicológicamente no debe ser fácil esa cuestión. Este gobierno llegó con otra idea nomás, pues no mucha profundidad, con mucha profundidad del diálogo, sin que tuviera mucha profundidad el diálogo, intentó hacerlo, apenas entró, le fue mal, y se encontró con que había como una sensación, yo creo que porque llegaba un gobierno de signo de izquierda, las actividades de los grupos delictuales iban a bajar, y no pasó exactamente lo contrario. Entonces, cuando tú estás a cargo del orden público y ya no puedes hablar en sede de agitación, no te queda otra cosa que ejecutar lo que es tu obligación. No puedes mirar a ningún tercero. Aquí no hay culpas de otro desde el punto de vista de la responsabilidad política de que el orden público funcione en un país. Es el gobierno. El gobierno se encontró con eso. Ha tenido que ir haciéndolo. Hay personas dentro del gobierno que lo hacen con más convicción, como el subsecretario del Interior, no me cabe ninguna duda, y otras que les cuesta más.
porque creían en otra cosa que no resultó. Para ya ir dejándote libre, Jorge, quiero saber con respecto al tema de las herramientas que tiene actualmente el Estado chileno para combatir la violencia en el sur. Vemos a los grupos terroristas, por ejemplo, tú mencionaste el último atentado, pero ¿para qué lo voy a describir? Y uno siempre tiene esta percepción de que existen las herramientas para desarticular a estos grupos desde la cama hacia abajo, pero que no existe la voluntad, y a esto me refiero con la voluntad política, el que le diga, vamos. ¿Es así o se necesitan nuevas herramientas para poder desarticular y poder dejar a la macrozona sur en una convivencia en paz? A ver, ambas cosas. Va a ser un proceso largo en todo el fin que tú buscas, no va a ser tan sencillo. En ninguna parte del mundo ha sido sencillo, va a ser un proceso largo. No. Esto es como lo que tú me preguntabas, ¿puede una constitución decir que al día siguiente se van a arreglar los problemas? No puede, es populismo. ¿Puede alguien decir el tema de la macrosur, de la macrozona se arregla en 15 días? No, eso es mentira también. Lo que sí es que no hay que renunciar a intentar arreglar el tema del orden público. Los instrumentos, yo creo que nosotros tenemos instrumentos, son mejorables. Con los instrumentos que hay, nadie puede decir no puedo hacer nada porque no tengo instrumentos. Eso no es cierto, porque hay instrumentos legales, hay infraestructura institucional. Nosotros tenemos una Fiscalía Nacional que tiene recursos, puede querer más, pero tiene recursos. Tenemos una policía que tiene recursos, puede querer más, pero tiene recursos, más que en varias partes de nuestro continente, mucho más. Tenemos Fuerzas Armadas que tienen recursos, más que en varias partes de nuestro continente, mucho más. O sea, somos un Estado en forma para enfrentar esto. En consecuencia, eso tiene que ser acompañado por voluntad política, por cierto. Y qué bueno que cierta falta de voluntad que se olió los primeros meses, hoy día los hechos, a lo mejor no la convicción, pero los hechos los han llevado a tener que poner esa voluntad. Ahora, ¿que se requieren mejores instrumentos? Sí, no te voy a latear pero por ejemplo, darte el que a mí me sale más de las vísceras decirlo siempre. Hoy día estuve en un seminario de la SOFOFA, también dije lo mismo. Mira, nosotros tenemos una muy pobre institucionalidad en materia de inteligencia, muy pobre. Sí. Una institucionalidad de comienzo de los 90, que fue hecha en circunstancias complejas, porque recién había terminado la dictadura. Todo lo que huele a inteligencia, a dictadura, y con razón huele a violación de derechos humanos. Pero esa es la dictadura, esas son las dictaduras. La inteligencia es una institución, es un sistema que debe existir en democracia, bajo las reglas democráticas. Y desgraciadamente nosotros nos hemos quedado pegados, tenemos un sistema, una comunidad de inteligencia pobre, ineficaz, más allá de los esfuerzos personales de algunos individuos, ineficaz, que hay que renovarla. Pues bien, después del 2019, a mí me tocó estar en una comisión transversal. Una de las propuestas fue mandar un nuevo proyecto de inteligencia. Bueno, se aprobó en el Senado y lleva 3 años detenido en la Cámara de Diputados, porque hay un señor, que creo que es de apellido Brito, que fue de la Comisión de Defensa en su momento, y después a la presidenta de la Comisión de Defensa, que es la actual ministra de Defensa, que debiera cambiar de criterio. Yo creo que al lado de otro lo ha hecho bastante bien. ¿Por qué no mueven ese proyecto? Eso es una cosa increíble, la tienen detenido porque les parece que huele a dictadura, pero por favor, si la dictadura se acabó. Y hay que hacer cosas distintas a lo que es la inteligencia. La dictadura no es inteligencia probablemente, es un aparato represivo. Esto es inteligencia anticipativa. ¿Qué hacemos en inteligencia en Chile? Jorge, pero hay algo que no me quedó claro. Tú, por ejemplo, tú fuiste ministro del Interior en el gobierno de Michelle Bachelet. Y subsecretario del Interior del gobierno de Lago, y jefe de gabinete del ministro del Interior del gobierno de Lago. He estado 3 veces en Interior. Embajador en Ecuador también fuiste, ¿viste? Sí, no, pero en Interior he estado 3 veces. Sí, desde que era niñito, entonces, desde los 31 años. Entonces, acá viene la pregunta, porque no lo entendí, la verdad. En tu calidad de ministro del Interior, por ejemplo, ya estaban operando estos grupos terroristas en el sur. ¿No hubo una intencionalidad, mientras tú fuiste ministro del Interior en el gobierno, pongámonos el último de Michelle Bachelet, de decir, por favor, investiguen, persíganlo y me desarticulan estos grupos, teniendo las herramientas? ¿No hubo esa instrucción, ese eje, ese objetivo? ¿O no podían políticamente? ¿O les faltó algo desde el punto de vista de la inteligencia? Yo desde Interior
desde mi cargo como Ministerio del Interior, tengo la conciencia absolutamente tranquila que hice todo lo posible por ocupar las armas del Estado de Derecho para combatir la delincuencia o el terrorismo en el sur. Y fui apoyado. Yo tuve problemas en ese tema, así para que me carga acordarme lo que pasó, pero yo tuve problemas en ese tema, en fin. Pero en el tema de que no todos pensaban igual que yo. No recibiste apoyo, lo podríamos poner así. ¿Ah? ¿Sí? No tuviste mucho apoyo. No, o sea, había una visión no necesariamente idéntica a la que yo tenía respecto de ciertas cosas, en otras cosas sí. Me estaba refiriendo fundamentalmente a que yo, no tienes por qué acordar, yo tuve un episodio bastante complicado, una oportunidad que se me ocultó un viaje al sur de la presidenta. Así fue. Que fue muy compleja. No es que yo tenga que ir, sino que se me ocultó y se le pidió a gente que trabajaba conmigo que me lo ocultara. Fue un momento muy desagradable. Se salió, pero se salió bastante herido. Pero yo, en materia de ejercicio, yo fui en dos oportunidades a Temuco a presentar querellas por ley antiterrorista. Yo personalmente, en una oportunidad incluso fui al juez de garantía, estuve a punto de una señora me agarrara a combo y tendría que haber salido arrancando, pero fui. No puedo decir, oiga, yo lo hice antes, no, errores hubo, ¿cómo se te ocurre que no? Pero no tuve duda en que había que ejercer el cargo desde el punto de vista de la aplicación del derecho. Acompañé a Carabineros, me acuerdo que pasé un año nuevo en Pidima, el año nuevo del 2014 al 2015, del 2015 al 2016 lo pasé con los Carabineros, que en ese tiempo los Carabineros que prestaban protección a la zona que estaban en Pidima. Un pequeño gesto, pero que significaba respaldo a las fuerzas policiales. Jorge, Muy bien. Para hacer una proyección, hoy el abogado de Yaitul dijo que iba a informar sobre los acercamientos de otras personas del gobierno que tuvieron con Yaitul y con él mismo como el abogado. ¿Tú podrías hacer una proyección del caso Yaitul hacia dónde tú crees que va a derivar? Porque además no todo lo que diga el abogado hay que confirmarlo por lo demás, ¿no? ¿Tú crees que hubo mayores acercamientos, que hubo una instrucción desde el gobierno, a lo mejor no escrita, pero se entendió así desde su ministerio o subsecretaría? Yo que medios de comunicación me iría con cuidado de dar por bueno lo que diga el entorno de Yaitul. Lo primero que diría, tengan cuidado en eso. A mí lo que me interesa en el caso de Yaitul es que la justicia opere, que el procedimiento, que el Estado de Derecho opere. Y que esto, como te diga, sea el inicio del fin de una impunidad que se había establecido desde el punto de vista de quien parece ser, no parece, sí, todo indica que es, hay que acreditarlo en los tribunales, el jefe intelectual de una banda delictual que realiza acciones a veces de delito común, otras veces de delito terrorista. Eso es muy importante porque no es la única, pero parece ser la más importante de las zonas. No es la única, pero parece ser la más importante de las zonas. Y estaba pasando colado en los últimos años, tiene existencia muy anterior, del 97, en los últimos años se dedicaba, los últimos 4 o 5 años, a transmitir a diestras y a siniestras que él era el jefe de un grupo militar, decir qué delitos habían cometido, cuáles se cometerían, decir cómo financiaba, y eso aparecía, ¿no es cierto?, con un Estado como mirando al techo. Eso se ha roto con esto, y eso es lo fundamental. Los avatares posteriores, habrá que ver. Ahora, si tú me dices, teóricamente, ¿es posible que un gobierno X hable con un grupo violento terrorista con el objetivo de terminar con el terrorismo, con el objetivo de que bajen las armas? Sí es posible. Sí es posible. Si es que se fuera eso teóricamente no es... Pero, ¿cómo? No sabemos el objetivo, si es que hablan... No, pero si el objetivo es ese, eso ha pasado en muchas partes del mundo. El gobierno inglés lo hizo con el IRA, el gobierno español, tanto de derecha como de izquierda, lo hizo con la ETA. Entonces, cuidado con decir, no se puede. Se puede siempre y cuando la condición sea las armas arriba de la mesa. Entonces, eso hay que decirlo siempre teóricamente para no siempre estar diciendo cosas que produzcan solo ventaja política. No. ¿Qué hizo este gobierno al comienzo? Yo no tengo idea, pero si tú me dices que un gobierno que llegó diciendo que lo esencial era el diálogo, que intentó hacerlo y le falló, un gobierno que a través de 2 o 3 ministros de Estado dijo que habían casos de prisión política, por tanto de hechos políticos que justamente tienen prisión,
ese mismo gobierno en ese periodo haya creído plausible conversar? Yo creo que sí, teóricamente que sí. ¿Por qué ahora le quitan el piso a la ministra que habló? Ahí sí que ya se me arranca. No soy capaz de decir por qué. Probablemente sí soy capaz de decir por qué, pero especulativamente. Porque es difícil que lo expliquen y porque en vistas del 4 de septiembre es más difícil todavía. Claro, lo que hicieron fue apagar un incendio antes del 4 de septiembre. Ahora, me parece que hay una diferencia entre tener una estrategia para dialogar con un grupo terrorista y que se entienda la estrategia, se designe quién va a ser el vocero desde el gobierno y algo bastante más transparente a que hayan estas llamadas que parece que son iniciativas personales, aunque haya una idea de diálogo con todo y que uno no sabe qué es lo que conversan. Y lo que tú mencionabas, Jorge, de poner las armas, porque uno no conversa con las armas sobre la mesa, me imagino, y eso uno lo ve en los otros procesos también, que hubo un llamado por cierto, a poner las armas. con un objetivo claro y creo que lo más transparentemente posible. No todo puede ser transparente en esa materia, pero lo más transparentemente posible. Ahora, eso no tengo idea cómo se dio. Si tú me dices es descartable absolutamente, no creo. ¿no? Ahora, solo voy a abusar de tus conocimientos como ministro del Interior y también como abogado. Se persigue a Yaitul y hay videos donde él aparece junto a otras personas. ¿Por qué no hay una persecución o detención al resto de quienes componen a su grupo terrorista o a la banda, por ejemplo, con el que actúa para el robo de madera, si está comprobado que él no actúa solo? Él puede ser el cabecilla. Pero incluso en los videos que se mostraron hay otras personas. ¿Por qué no hay ninguna persecución al resto de las personas? Por el momento, digamos. Yo entiendo que hay procesos con imputado desconocido todavía respecto de todas esas acciones. Probablemente, mi tesis de buena fe es que esas pruebas van a llegarse a otras investigaciones destinadas a poder dictar órdenes de detenciones con personas que resulten identificadas. Yo creo que esto está empezando. Yo espero que esté empezando, que esto no sea un hecho aislado. Yo creo que está empezando y no es malo empezar por el number one. Claro. Ahora, ya para cerrar, Jorge, tú también sácame una duda. El 4 de septiembre, en caso de ganar el rechazo, ¿dónde celebras tú o el resto de la democracia cristiana que está por el rechazo? Porque ir al comando de la democracia cristiana o al partido... No, sería como ir a hacerles burla, ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde celebra un demócrata cristiano si gana el rechazo? ¿En Amarillos por Chile van a hacer un arriendo? Primero voy a celebrar en mi casa con mi señora y mi hijo menor, porque de mis hijos tengo uno que está por el rechazo, uno que estoy en la duda y el otro que está por el apruebo. Como ocurre en cualquier familia chilena, con todo como respeto, voy a celebrar con mi señora, que tiene que celebrar más puerta adentro porque es jueza, y le voy a dar un abrazo y un beso, porque yo creo que para una generación, que es la mía, entre 60, 65, 66 años, que me voy a poner como viejo emocionado, pero... Emocional. Pero yo una generación que... Hay un componente emocional, perdón, hay un componente emocional muy alto con respecto al plebiscito del 4 de septiembre. No, pero para una generación que estamos contentos de haber construido un país mejor, que creemos que faltan muchas cosas, pero el país que nosotros conocimos cuando éramos niños totalmente distinto al cuando construimos nuestra familia. Para muchos y muchos chilenos, faltan chilenos, pero para muchos y muchos, vale la pena cuidarlo y vale la pena cuidarlo con un texto constitucional que lo cuide y que no lo destruya. Mi primera reacción, si es que gana el rechazo, va a ser darle un abrazo a las personas con que hemos vivido estos meses. Y si gana la prueba, que también habrá que decir, bueno, el país continúa, ahí veremos qué se hace. Veremos cómo salimos adelante. Y al hijo que vota por la prueba lo mandamos a lavar los platos. Una cosa así. No, ya está muy grande, ya, así que no puedo. Y él está muy convencido, muy legítimo. Como ocurre en todas las familias, por lo menos tiene que ser así. Lo vamos a seguir queriendo igual. Así, y el resto, y probablemente voy a ir después de un ratito a una sede de análisis que va a tener Amarillo aquí cerca donde vivo. No estoy autorizado a decirlo, pero okay. ya me invitaron. Y lo vamos a ver, así que eso se va a conocer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar despidiendo ya a Jorge Burgos, ex ministro del Interior, demócrata cristiano, ex diputado. Bueno,
largo currículum y yo simplemente te agradezco que hayas estado en esta entrevista en el podcast de Nicole Rodríguez y que salga lo mejor para el país el 4 de septiembre, Jorge. Ya, pues, ojalá que haya sido entretenida. Un abrazo y gracias. Que estés bien. Gracias a ti. Chao. Chao.